Todos conocemos la historia del Titanic, el iceberg, las 1500 muertes, la noche más famosa de la historia. Pero ese no es el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que nadie te ha contado, de las teorías y las conspiraciones que llevan más de un siglo, sugiriendo que aquel hundimiento no fue un accidente, sino algo preparado. Vas a descubrir que el Titanic tenía un hermano gemelo que algunos creen que fue intercambiado para hundirlo y cobrar el seguro, que el dueño del barco canceló su viaje, mientras 3 de los hombres más ricos del mundo subían a bordo y morían, que zarpó con un incendio dentro del casco que los oficiales ocultaron, y que un barco cercano vio las bengalas de socorro y no hizo nada. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. El Titanic tenía un hermano gemelo, un barco casi idéntico, construido en el mismo astillero, por los mismos ingenieros, con los mismos planos y prácticamente con la misma cara. Se llamaba RMS Olympic y fue botado un año antes que el Titanic, convirtiéndose en su momento en el barco más grande que el mundo había visto jamás. Desde fuera, distinguir uno del otro era prácticamente imposible. Las diferencias eran mínimas. Unos pocos ojos de buey de más o de menos en la cubierta delantera, un espaciado ligeramente distinto en las ventanas de la cubierta B y una sección de la cubierta A del Titanic que fue cerrada con cristales pocas semanas antes de zarpar. Detalles que solo un experto con los planos delante habría podido notar. Para cualquier persona normal que viera cualquiera de los dos barcos atracado en un muelle, eran exactamente el mismo barco. Y esa similitud casi perfecta entre ambos es el punto de partida de la teoría más ambiciosa, más elaborada y más debatida de todas las que rodean el hundimiento del Titanic. La teoría de que el barco que se hundió aquella noche de abril de 1912 no era en realidad el Titanic, sino el Olympic disfrazado. Para entender de dónde sale esta idea, hay que retroceder 7 meses antes del desastre. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic estaba realizando su 5º viaje comercial, navegando por el estrecho del Solent, cerca de la isla de Wight, bajo el mando de un capitán que más adelante se haría tristemente célebre, Edward John Smith, el mismo hombre que después comandaría el Titanic en su viaje inaugural y que moriría con él. Aquella mañana, un crucero de la Royal Navy llamado HMS Hawke, un buque de guerra que llevaba una proa reforzada diseñada específicamente como ariete para embestir y destruir barcos enemigos, colisionó violentamente contra el costado de estribor del Olympic. La explicación oficial fue que el enorme desplazamiento de agua que generaba un barco del tamaño del Olympic al moverse creó un efecto de succión que arrastró al crucero militar contra su casco como un imán gigantesco. El impacto fue brutal. Abrió 2 agujeros enormes en el costado del Olympic, uno por encima de la línea de flotación y otro por debajo, inundando 2 compartimentos estancos. El Hawke quedó peor. Perdió toda su proa en el choque, arrancada de cuajo por la fuerza del impacto. Milagrosamente, el Olympic consiguió regresar a Southampton por sus propios medios, pero los daños eran gravísimos y necesitaba reparaciones urgentes que costarían una fortuna. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Un tribunal del almirantazgo británico determinó que la culpa de la colisión fue del Olympic y de la White Star Line, la compañía naviera que lo operaba. Esa sentencia significaba, según los defensores de la teoría, que la aseguradora Lloyds de Londres no estaba obligada a cubrir los daños, dejando a la White Star Line con el coste íntegro de unas reparaciones enormes que llegaron en el peor momento posible. Porque mientras el Olympic estaba en dique seco siendo reparado, los trabajadores que deberían haber estado terminando la construcción del Titanic fueron desviados para arreglar a su hermano gemelo, lo que retrasó el viaje inaugural del Titanic y provocó más pérdidas económicas. La White Star Line se encontraba de repente con un barco dañado que le costaba dinero en reparaciones cada día que pasaba en el dique seco. Otro barco a medio construir que le costaba dinero en retrasos porque los trabajadores habían sido desviados, y una sentencia judicial que la señalaba como culpable del accidente
y que la dejaba sin cobertura del seguro para pagar los daños. El golpe financiero fue considerable, aunque los historiadores discuten sobre cuánto exactamente. Algunos investigadores posteriores señalan que los costes de reparación del Olympic rondaron las 75.000 libras, una cifra alta, pero que la compañía podía absorber dado que aquel año había registrado sus mayores beneficios, superando el 1.000.000 de libras. Pero otros señalan que el daño económico real fue mucho mayor si se sumaban los ingresos perdidos por tener al Olympic fuera de servicio durante semanas, los costes legales del juicio, la pérdida de confianza de los pasajeros y el retraso del viaje inaugural del Titanic, que era el evento comercial más importante del año para la naviera. Fuera cual fuera la cifra exacta, la White Star Line estaba bajo una presión financiera real y tenía un problema gordo entre manos. Y ese problema es el punto de partida de todo lo que viene a continuación. Es en ese escenario de presión financiera donde aparece la teoría que cambiaría para siempre la forma en que millones de personas ven la historia del Titanic. El escritor británico Robin Gardiner publicó en 1998 un libro titulado Titanic, The Ship That Never Sank, en el que proponía algo que sonaba completamente descabellado, pero que estaba construido con una lógica interna que enganchó a millones de lectores en todo el mundo. Según Gardiner, los daños que el Olympic sufrió en la colisión con el Hawke fueron mucho más graves de lo que la White Star Line admitió públicamente. La quilla del barco, la columna vertebral de toda la estructura, podría haberse doblado con el impacto, causando una escora permanente a babor, una inclinación hacia la izquierda que habría condenado al barco a no pasar futuras inspecciones de seguridad y a quedarse fuera de servicio de forma indefinida. Si eso era cierto, la White Star Line tenía entre manos un barco de lujo inservible que no podía navegar, pero que tampoco podía asegurar ni vender. Un gigante de acero muerto atracado en un muelle, comiendo dinero cada día. La solución que Gardiner proponía era ingeniosa y monstruosa a partes iguales. Intercambiar la identidad de los dos barcos. Coger al Olympic dañado. Cambiarle las placas del nombre, los botes salvavidas, la documentación y los detalles exteriores para que pareciera el Titanic, y enviarlo al mar en su viaje inaugural con la intención secreta de hundirlo de forma controlada en medio del Atlántico para cobrar el seguro. Mientras tanto, el verdadero Titanic, que estaba prácticamente terminado y en perfectas condiciones, sería maquillado como el Olympic y puesto en servicio comercial durante décadas como si nada hubiera pasado. Un fraude de seguros a escala oceánica que implicaría a los directivos de la White Star Line, a los constructores del astillero Harland & Wolff en Belfast y posiblemente al propio J.P. Morgan, el magnate financiero más poderoso de Estados Unidos, que a través de su empresa International Mercantile Marine era el dueño real de toda la operación naviera. Según la versión más elaborada de la teoría, el plan incluía hundir al falso Titanic de forma controlada en una zona del Atlántico donde habría barcos cercanos preparados para rescatar a todos los pasajeros antes de que nadie muriera. El hundimiento parecería un accidente. La compañía cobraría el seguro completo por la pérdida del Titanic, y el verdadero Titanic seguiría navegando durante décadas disfrazado de Olympic, generando beneficios. Un plan perfecto sobre el papel que, siempre según la teoría, salió terriblemente mal porque el barco de rescate previsto no llegó a tiempo, y el hundimiento se convirtió en la mayor catástrofe marítima de la historia moderna, en lugar del fraude limpio que supuestamente habían planeado. Los defensores de esta teoría señalan una serie de coincidencias y detalles que consideran sospechosos. Primero, las fotografías. Cuando se comparan fotos del Titanic tomadas durante su construcción con fotos tomadas justo antes de zarpar, el número de ojos de buey en la cubierta C delantera del lado de babor no coincide. Durante la construcción, el Titanic tenía 14 ojos de buey en esa zona. Cuando zarpó de Southampton, tenía 16, exactamente el mismo número que tenía el Olympic. Los defensores de la teoría dicen que eso prueba que el barco que zarpó no era el Titanic sino el Olympic disfrazado. Los historiadores responden que se añadieron 2 ojos de buey adicionales durante las últimas semanas de preparación,
algo perfectamente normal en barcos que todavía estaban siendo terminados. Segundo, Bruce Ismay, el director general de la White Star Line, ordenó de forma inexplicable que los suelos de linóleo de varias zonas del barco fueran cubiertos con moqueta nueva pocas semanas antes de zarpar. Los teóricos dicen que la moqueta servía para ocultar marcas, números de serie o diferencias en el suelo que habrían delatado que aquel barco no era el Titanic, sino el Olympic. Tercero, las pruebas de mar del Titanic. Los ensayos obligatorios que todo barco nuevo debía pasar antes de entrar en servicio fueron mucho más cortas que las del Olympic. Cuarto, el Titanic no fue abierto a la prensa ni al público para una inspección antes de zarpar, algo extremadamente inusual para el viaje inaugural del barco más grande y más lujoso del mundo. Y quinto, algunos de los botes salvavidas del Titanic supuestamente llevaban escrito RMS Olympic en su casco, como si se hubieran trasladado de un barco a otro sin molestarse en borrar el nombre. La teoría del intercambio es espectacular, cinematográfica, y tiene todos los ingredientes de un gran thriller de conspiración. Pero tiene un problema fundamental. Las pruebas en su contra son abrumadoras, y los propios creadores de la teoría acabaron admitiendo que no se sostenía. Los historiadores marítimos Bruce Beveridge y Steve Hall publicaron en 2004 un libro titulado Olympic and Titanic, The Truth Behind the Conspiracy, en el que desmontaron la teoría pieza por pieza con una precisión demoledora. Demostraron que las diferencias de diseño interior entre ambos barcos eran mucho mayores de lo que la gente cree. No eran solo los ojos de buey y las ventanas. Las cubiertas tenían distribuciones distintas. Los camarotes estaban colocados de forma diferente. Los paneles decorativos de madera que cubrían los salones, los pasillos y los camarotes llevaban grabado en su parte trasera el número de construcción del barco, 401 para el Titanic y 400 para el Olympic. Para intercambiar los barcos habría sido necesario desmontar y volver a montar miles de paneles de madera en un plazo de pocas semanas, algo que Beveridge y Hall calificaron de físicamente imposible con la tecnología y los recursos disponibles en 1912. Pero la prueba más contundente llegó del fondo del mar. Cuando los investigadores examinaron los restos del barco hundido, encontraron el número 401 grabado en piezas estructurales del casco que no se podían desmontar ni falsificar, incluyendo la hélice de babor. El Olympic, cuando fue desguazado en 1935 después de 24 años de servicio, tenía el número 400 grabado en todas sus piezas recuperadas. El barco que está en el fondo del Atlántico es el 401, es el Titanic. No hay ambigüedad posible en esa prueba. Incluso los argumentos más seductores de la teoría tienen explicaciones mucho más simples que un intercambio de barcos. Los ojos de buey adicionales se añadieron durante las obras finales de acondicionamiento, algo documentado en los registros del astillero. La moqueta nueva se instaló porque el linóleo original estaba dañado por el tráfico de trabajadores durante los meses de construcción. Las pruebas de mar fueron más cortas, porque el Titanic era prácticamente idéntico al Olympic, y los ingenieros ya sabían cómo se comportaba un barco de esas características. Y el detalle de los botes salvavidas con el nombre Olympic tiene una explicación aún más sencilla. La White Star Line transfería regularmente equipamiento entre sus barcos como medida de ahorro, y los botes se identificaban por números de serie internos, no por el nombre pintado en el exterior. El historiador británico Gareth Russell, en su libro The Ship of Dreams, publicado en 2019, definió la teoría del intercambio con una frase que se hizo famosa entre los investigadores del Titanic. Dijo que era tan dolorosamente ridícula que solo podía lamentar los miles de árboles que perdieron la vida para proporcionar el papel en el que fue escrita. Y el investigador Senan Moloney, uno de los mayores expertos mundiales en el Titanic, añadió el argumento que quizá debería cerrar cualquier discusión sobre este tema: el daño reputacional que un hundimiento, incluso uno controlado y planificado, habría causado a la White Star Line era infinitamente mayor que cualquier beneficio económico que pudieran obtener del seguro. Hundir un barco con pasajeros a bordo en medio del Atlántico, aunque fuera con un plan de rescate, era una apuesta suicida para la reputación de la compañía. Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó. El hundimiento del Titanic destruyó la imagen de la White Star Line para siempre. La compañía nunca se recuperó
y acabó siendo absorbida por su rival Cunard en 1934. Pero hay un último detalle que merece la pena mencionar. Dan van der Vat, el historiador naval que coescribió el primer libro sobre la teoría del intercambio junto a Robin Gardiner, acabó admitiendo años después que la teoría no se sostenía. El propio coautor de la idea reconoció que no aguantaba un análisis riguroso, y sin embargo, más de un siglo después, la teoría del intercambio sigue siendo la más popular, la más compartida y la más debatida de todas las conspiraciones del Titanic. Porque como escribieron los propios Gardiner y van der Vat al final de su libro, una teoría conspirativa surge después de un desastre, porque muchas personas encuentran imposible creer que una tragedia así pueda simplemente ocurrir sin que alguien la haya provocado. Para algunos, la conspiración es una necesidad psicológica para poder aceptar lo inaceptable. Hay un nombre que aparece una y otra vez detrás de cada aspecto de esta historia, un nombre que conecta el barco, la naviera, el seguro, las cancelaciones y las teorías como si fuera el hilo invisible que lo une todo. John Pierpont Morgan. En 1912, J.P. Morgan no era simplemente un hombre rico entre muchos hombres ricos. Era probablemente la persona con más poder económico de todo el planeta, un hombre cuya influencia sobre gobiernos, bancos y empresas era tan gigantesca que los presidentes le pedían favores a él y no al revés. Controlaba bancos, ferrocarriles, empresas de acero, compañías eléctricas y navieras repartidas por medio mundo. Había rescatado personalmente al gobierno de Estados Unidos de la bancarrota en 1895, prestándole $65 millones en oro de su propia reserva privada, una operación financiera que lo convirtió simultáneamente en el hombre más odiado y más admirado de América. Había organizado el rescate del sistema financiero americano durante el pánico bancario de 1907, cuando los bancos del país estaban al borde del colapso total, y fue Morgan, no el gobierno, ni el Congreso, ni el presidente, quien reunió a los banqueros más importantes en su biblioteca privada de Nueva York, cerró la puerta con llave para que nadie pudiera marcharse, y los obligó a poner dinero de sus propios bolsillos para evitar que el sistema financiero entero se viniera abajo. Y entre las muchas cosas que Morgan controlaba, estaba la International Mercantile Marine Company, un conglomerado naviero que había creado comprando compañías de barcos de varios países y que incluía a la White Star Line, la naviera propietaria del Titanic. Morgan era el dueño real del barco. No aparecía en los carteles publicitarios ni daba discursos en los muelles, pero cada decisión importante sobre la construcción, la operación y el viaje inaugural del Titanic pasaba directa o indirectamente por su despacho de Wall Street. Morgan tenía reservada la suite de lujo B-52 para el viaje inaugural, una de las cabinas más caras y exclusivas del barco, con dormitorio privado, salón independiente y su propia cubierta de paseo personal. Todo estaba preparado para que el dueño disfrutara de la travesía más importante de su compañía. Pero en el último momento, canceló su billete alegando problemas de salud. Sin embargo, el periódico Pittsburgh Post-Gazette reportó que apenas unos días después del hundimiento, Morgan fue visto en perfecto estado en el balneario francés de Aix-les-Bains, comprando tranquilamente tapices antiguos y obras de arte para su colección privada. No parecía enfermo en absoluto. Un biógrafo sugirió una explicación que no tiene nada que ver con conspiraciones. Francia estaba a punto de cambiar sus leyes para impedir que los coleccionistas extranjeros sacaran tesoros artísticos del país, y Morgan viajó urgentemente a París para asegurarse de que sus compras más valiosas salieran antes de que la nueva ley entrara en vigor. Si eso es cierto, canceló su viaje en el Titanic no porque supiera que iba a hundirse, sino porque le importaban más unos tapices renacentistas que el viaje inaugural de su propio barco. Morgan no fue el único que se quedó en tierra. La enciclopedia titánica documenta que alrededor de 50 personas con billete comprado cancelaron antes de la salida, algunas por razones perfectamente explicables. La huelga del carbón que paralizaba Gran Bretaña había reorganizado los horarios de muchos barcos y había obligado a decenas de pasajeros a cambiar planes. Otras cancelaron sin motivo claro. Milton Hershey, el fundador del imperio del chocolate que lleva su nombre, también tenía billete y también canceló en el último momento.
Los conspiracionistas ven en esas cancelaciones la prueba de que Morgan avisó a los suyos. Los historiadores señalan que 50 cancelaciones sobre más de 2.200 personas es un porcentaje completamente normal en cualquier viaje transatlántico de la época y que no debería alarmar a nadie que sepa leer. Estadísticas. De hecho, el Titanic zarpó con más pasajeros de los inicialmente previstos porque muchas personas que iban a viajar en otros barcos cancelados por la huelga del carbón fueron trasladadas al Titanic en el último momento. La idea de que Morgan avisó selectivamente a sus amigos, pero dejó morir a 1.500 personas, incluyendo empleados de sus propias empresas y miembros de su propio círculo social que sí estaban a bordo, requiere un nivel de crueldad calculada y de control sobre los acontecimientos que ni siquiera el hombre más poderoso del mundo podía tener en 1912. Mientras Morgan se quedaba en tierra comprando arte, 3 de los hombres más ricos del mundo subieron al Titanic y nunca bajaron. Sus historias son 3 de las más conocidas del desastre y cada una revela algo diferente sobre cómo las personas enfrentan la muerte cuando saben que no hay escapatoria. John Jacob Astor IV era, según todas las estimaciones de la época, el hombre más rico de todos los que viajaban en el Titanic y posiblemente el más rico de todo Estados Unidos. Su fortuna provenía del negocio inmobiliario y de la industria peletera, un imperio que su familia había construido durante generaciones. Era también inventor. Había escrito una novela de ciencia ficción y tenía fama de ser un hombre culto, muy diferente de la imagen de magnate despiadado que muchos asociaban con su apellido. Viajaba con su segunda esposa, Madeleine, una joven de 19 años embarazada de 5 meses, cuyo matrimonio con un hombre 28 años mayor había provocado un escándalo enorme en la alta sociedad neoyorquina. La pareja regresaba de un largo viaje por Europa y Egipto, donde habían visitado las pirámides y navegado por el Nilo, para que el bebé naciera en suelo americano y bajo la supervisión de los mejores médicos de Nueva York. Cuando el barco empezó a hundirse, Astor ayudó a Madeleine a subir al bote salvavidas número 4 y preguntó al oficial si podía acompañarla dado su estado. El oficial le dijo que ningún hombre podía subir mientras hubiera mujeres y niños esperando. Astor aceptó sin protestar, encendió un cigarrillo y se despidió de su esposa con una calma que los testigos describieron como sobrecogedora. Fue visto por última vez de pie en la cubierta de paseo mientras el barco se inclinaba. Su cuerpo fue recuperado días después por el barco Mackay Bennett con $2.500 en efectivo, un reloj de oro y un anillo de diamantes en los bolsillos. Madeleine sobrevivió y dio a luz a un hijo 4 meses después. Benjamin Guggenheim heredó una de las mayores fortunas mineras de América, un imperio de cobre, plata y plomo que su padre había construido explotando yacimientos en todo el continente. Viajaba en primera clase con su valet Victor Giglio y con su amante francesa, una cantante de music hall llamada Leontine Aubert, a la que presentaba como su secretaria para evitar escándalos. Cuando quedó claro que el barco estaba condenado, Guggenheim hizo algo que lo inmortalizó para siempre. Se quitó el chaleco salvavidas, bajó a su camarote con su valet y ambos se cambiaron de ropa. Se pusieron sus mejores trajes de noche, con corbata blanca, sombrero de copa y guantes. Subieron a cubierta, se sentaron en 2 tumbonas junto al gran salón, pidieron un brandy y esperaron. Un camarero que sobrevivió recordaba haberle escuchado decir: «Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros. Dígale a mi esposa que he cumplido con mi deber». Su cuerpo nunca fue recuperado del mar. Isidore Strauss tenía 67 años. Era copropietario de Macy's, los grandes almacenes más famosos de Nueva York, y viajaba con su esposa Ida, con quien llevaba casado más de 40 años. Cuando los oficiales cargaban los botes, alguien le ofreció un sitio por su edad avanzada. Lo rechazó diciendo que no iba a recibir privilegios mientras hubiera hombres más jóvenes esperando. Ida tenía ya un pie dentro del bote cuando se detuvo. Se giró, volvió a cubierta, se quitó su abrigo de piel, se lo entregó a su doncella Ellen Bird, diciéndole que lo necesitaría más que ella, y se sentó junto a su marido. Le dijo una frase que todavía hoy hace llorar a quien la lee: «Donde tú vayas, yo voy. Hemos vivido juntos muchos años y no voy a dejarte ahora». Fueron vistos por última vez cogidos de la mano en la cubierta mientras el agua subía.
James Cameron representó su historia en la película de 1997 con la escena de la pareja anciana, abrazada en la cama, mientras su camarote se inunda, una imagen que millones de espectadores en todo el mundo recuerdan como uno de los momentos más emotivos de toda la película, sin saber que estaba basada en dos personas reales que existieron, que se amaron durante más de 4 décadas y que eligieron morir juntas aquella noche en lugar de separarse. 3 millonarios. 3 formas distintas de enfrentar el final. Uno con la dignidad silenciosa de quien acepta lo inevitable sin quejarse. Otro con la elegancia teatral de quien se viste de gala para su propia muerte. Y un tercero con el amor incondicional de quien no puede imaginar la vida sin la persona que tiene al lado. Los 3 murieron. Y su muerte en el mismo barco, la misma noche, sería el combustible de una teoría que más de un siglo después sigue ardiendo con fuerza en cada rincón de Internet. La muerte de estos 3 hombres en el mismo barco, la misma noche, mientras el dueño de ese barco estaba en tierra firme comprando obras de arte, es la base de una de las teorías conspirativas más virales de toda la era de Internet. La teoría dice que Morgan quería crear un banco central privado en Estados Unidos, una institución que controlaría la emisión de dinero y que daría a los grandes banqueros un poder sin precedentes sobre la economía entera del país. Ese proyecto se materializó en la Reserva Federal, aprobada por el Congreso en diciembre de 1913, un año y medio después del hundimiento, durante un receso de Navidad en el que buena parte de los congresistas ya se habían ido a sus casas y la votación se hizo con una asistencia mínima bajo la firma del presidente Woodrow Wilson. Según la teoría, Astor, Guggenheim y Strauss eran los 3 principales opositores al proyecto, los 3 obstáculos más poderosos entre Morgan y el control del sistema financiero americano, y su eliminación fue el verdadero propósito del hundimiento del Titanic. La teoría explotó en redes sociales a partir de 2017, cuando el grupo conspiracionista QAnon la incorporó a su narrativa sobre élites que gobiernan el mundo en secreto. Un meme compartido millones de veces afirmaba que Morgan financió el Titanic, canceló su viaje en el último momento y que los 3 hombres más ricos del mundo que se oponían a la Reserva Federal murieron aquella noche convenientemente a bordo. El meme tenía nombres reales, fechas verificables y una lógica interna que encajaba como un rompecabezas perfecto. El problema es que prácticamente todo lo que afirmaba era falso o estaba sacado de contexto de forma deliberada. George B., investigador con más de 45 años estudiando el Titanic y considerado una de las máximas autoridades mundiales sobre el desastre, declaró a Reuters que en toda su carrera no había encontrado un solo documento que demostrara que Astor, Guggenheim o Strauss se opusieran a la Reserva Federal. Ni una carta, ni un discurso público, ni una declaración en prensa, absolutamente nada. El Washington Post fue todavía más demoledor. Descubrió que Astor y Guggenheim simplemente nunca se pronunciaron sobre el tema, y que Isidore Strauss, uno de los supuestos opositores cuya eliminación habría justificado el asesinato de 1.500 personas inocentes, habló públicamente a favor de la propuesta en artículos del New York Times de octubre de 1911. Uno de los 3 hombres que según la conspiración fue asesinado por oponerse a la Reserva Federal estaba en realidad de acuerdo con ella. Algunas versiones de la teoría involucran a la familia Rothschild y caen directamente en estereotipos antisemitas que han sido señalados y condenados por historiadores serios. Los problemas prácticos son igual de insalvables. Morgan no podía predecir dónde aparecería un iceberg en el Atlántico Norte. No podía controlar la velocidad del capitán Smith. No podía garantizar que el impacto hundiría el barco en lugar de simplemente dañarlo. Y sobre todo, no podía garantizar que los 3 murieran. La supervivencia dependió de en qué lado del barco estabas cuando cargaban los botes. En estribor, el oficial Murdoch dejó subir a hombres cuando no quedaban mujeres ni niños. Si Astor hubiera caminado 30 metros hacia el otro lado, probablemente habría sobrevivido y toda la conspiración se habría derrumbado esa misma noche. La realidad es menos cinematográfica. Morgan canceló por motivos personales. 3 hombres ricos murieron porque viajaban en un barco que chocó contra un iceberg. Y la Reserva Federal se aprobó porque el pánico de 1907
había dejado claro que el país necesitaba un sistema bancario central. Pero esa explicación no cabe en un meme. Y por eso, la teoría sigue viva, alimentada por cada nueva generación de internautas que descubre la coincidencia de las 3 muertes y la cancelación de Morgan y saca conclusiones sin molestarse en comprobar si los hechos que las sustentan son reales o inventados. El historiador J. Kent Layton lo resumió con una precisión que no necesita adornos. No había forma de garantizar que ninguno de los 3 muriera, y mucho menos que murieran los 3. Planificar un asesinato triple basándote en que un barco chocará contra un trozo de hielo que flota a la deriva en medio de un océano de millones de kilómetros cuadrados es una apuesta tan absurda que ninguna persona en su sano juicio habría hecho, y mucho menos alguien tan calculador y tan inteligente como J.P. Morgan. Antes de seguir con lo que pasó dentro del Titanic, hay que detenerse un momento en una historia que no tiene nada que ver con conspiraciones ni con teorías, sino con algo que no tiene explicación racional y que lleva más de un siglo provocando escalofríos a todo el que la descubre por primera vez. En 1898, 14 años antes de que el Titanic existiera siquiera como proyecto en la cabeza de ningún ingeniero naval, un escritor americano llamado Morgan Robertson publicó una novela corta titulada Futility, or The Wreck of the Titan. La novela contaba la historia de un transatlántico británico de lujo llamado Titan, descrito como el barco más grande del mundo y considerado insumergible por sus constructores, que durante una travesía por el Atlántico Norte en el mes de abril, chocaba contra un iceberg y se hundía con miles de personas a bordo porque no llevaba suficientes botes salvavidas. Las coincidencias entre la ficción y la realidad que vendría 14 años después son tan numerosas y tan precisas que resultan difíciles de procesar. El Titan de la novela medía 240 metros de eslora. El Titanic real mediría 269. El Titán tenía capacidad para 3.000 personas. El Titanic para 2.200. El Titán se hundía en abril por la noche después de chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte navegando a toda velocidad. El Titanic se hundió en abril por la noche después de chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte navegando cerca de su velocidad máxima. Ambos barcos no llevaban suficientes botes salvavidas porque la arrogancia de sus constructores les había hecho creer que eran insumergibles. Incluso los nombres eran casi idénticos, Titán y Titanic, separados por apenas 3 letras. Cuando la novela fue reeditada después del desastre real, los periódicos de todo el mundo la presentaron como una profecía cumplida. Robertson, que había sido marinero mercante antes de dedicarse a escribir y que conocía los barcos por dentro mejor que muchos ingenieros, negó cualquier tipo de clarividencia y respondió con una frase que se hizo famosa: «Sé de lo que escribo, eso es todo». Murió en 1915, apenas 3 años después del hundimiento, sin haber explicado nunca cómo pudo acertar en tantos detalles con tanta precisión 14 años antes de que ocurrieran. Los marineros que pasaban por la zona donde se hundió el Titanic aseguran que durante décadas se veían luces misteriosas flotando sobre el agua en el punto exacto del hundimiento, como si el barco siguiera enviando señales desde el fondo del mar. Leyenda o no, la sensación de que aquel desastre estaba escrito de antemano es algo que persigue a esta historia desde el primer día. Y esa sensación de que había señales que nadie quiso ver es exactamente lo que rodea al siguiente misterio: el incendio que ardía dentro del barco antes de que zarpara. Porque el Titanic no salió de Southampton en perfectas condiciones como todo el mundo creía. Salió con fuego dentro de su estructura. Un fuego real, documentado y confirmado por múltiples testimonios, que los oficiales conocían perfectamente y que decidieron ignorar porque apagar ese fuego habría significado retrasar el viaje inaugural más importante y más publicitado de la historia de la navegación comercial. Los hechos son los siguientes y no están en discusión entre ningún historiador serio. Cuando el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912, había un incendio activo en la carbonera número 6, un búnker de almacenamiento de carbón de 3 pisos de altura situado junto a una de las salas de calderas principales del barco. El fuego se había iniciado por combustión espontánea del carbón almacenado
un fenómeno que no era infrecuente en los barcos de vapor de la época, pero que normalmente se detectaba y se apagaba antes de que el barco abandonara el muelle. En el caso del Titanic, el fuego no se apagó. La decisión que tomaron los responsables del barco fue zarpar con el incendio activo e intentar controlarlo durante la travesía mientras el barco navegaba hacia Nueva York con más de 2.000 personas a bordo que no tenían la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. El fogonero John Dilly, uno de los hombres que trabajaban en las entrañas del barco alimentando las calderas con carbón y que tuvo la suerte de sobrevivir al hundimiento, dejó un testimonio publicado en un periódico apenas días después del desastre que resulta escalofriante leerlo, sabiendo cómo acabó todo. Había cientos de toneladas de carbón almacenadas ahí. No conseguíamos avanzar contra el fuego. Los fogoneros estaban alarmados, pero los oficiales nos dijeron que mantuviéramos la boca cerrada, porque no querían asustar a los pasajeros. El fuego no se extinguió antes de zarpar, y continuó ardiendo durante los 4 días de travesía que el barco completó, antes de chocar contra el iceberg. La historia del incendio habría quedado como una nota a pie de página en los libros de historia si no fuera por un descubrimiento que se hizo público en 2017, más de un siglo después del hundimiento. El periodista e investigador irlandés Senan Moloney, que llevaba más de 30 años estudiando obsesivamente cada aspecto del desastre del Titanic, fue contactado por un coleccionista llamado Steve Raffield, que había encontrado en un ático de Wiltshire, Inglaterra, un álbum de fotografías que nadie había visto nunca. Las fotografías habían sido tomadas por el ingeniero jefe de Harland & Wolff, los constructores del barco, pocos días antes de que el Titanic zarpara de Southampton. Cuando Moloney examinó las imágenes con detalle, ampliándolas y comparándolas con otras fotografías conocidas del barco, descubrió algo que cambió su comprensión del desastre por completo. Una marca diagonal negra de unos 9 metros de longitud en el costado de estribor del casco, exactamente en la zona cercana a donde el iceberg impactaría días después. Moloney describió el hallazgo como el equivalente del Titanic a la tumba de Tutankamón por la cantidad de información nueva que revelaba. Ingenieros del Imperial College de Londres analizaron las fotografías y sus conclusiones fueron inquietantes. Determinaron que la marca había sido causada probablemente por el calor extremo del incendio en la carbonera que se había transferido directamente al casco de acero del barco. El Titanic tenía un casco de piel simple, una sola capa de acero, a diferencia de los barcos modernos que tienen doble casco. Eso significaba que no había nada entre el fuego del carbón y la estructura exterior del barco. Los expertos en metalurgia explicaron que cuando el acero es sometido a temperaturas cercanas a los 1000 grados durante un periodo prolongado, se vuelve frágil y pierde hasta un 75% de su resistencia original. Si el acero del casco estaba debilitado por el calor en la zona exacta donde después impactó el iceberg, eso explicaría por qué el hielo atravesó la estructura del barco con tanta facilidad, como un cuchillo cortando mantequilla caliente. Moloney presentó sus hallazgos en el documental Titanic, The New Evidence, emitido primero en Channel 4 del Reino Unido y después en el Smithsonian Channel de Estados Unidos. Su conclusión fue contundente. Esto no es la simple historia de un barco que choca contra un iceberg y se hunde. Es una tormenta perfecta de factores extraordinarios: fuego, hielo y negligencia criminal. Según su teoría, los fogoneros que intentaban apagar el incendio trasladaban el carbón ardiente de la carbonera directamente a los hornos de las calderas, lo que hacía que el barco quemara combustible más rápido de lo previsto y que por tanto navegara a mayor velocidad. Eso conectaría el incendio con otro de los grandes misterios del Titanic. ¿Por qué el barco iba tan rápido aquella noche, a pesar de las advertencias de hielo en la ruta? Pero no todo el mundo aceptó las conclusiones de Moloney. Un equipo de 7 historiadores marítimos, respetados, publicó un artículo detallado titulado Titanic, Fire and Ice, en el que refutaron varios puntos clave del documental. Señalaron que la marca de las fotografías no estaba exactamente donde Moloney decía, que la Carbonera 6 se encontraba a más de 15 metros de donde aparece la marca en las imágenes, y que otras fotografías del mismo periodo tomadas desde ángulos diferentes no muestran ningún daño visible en esa zona del casco. También señalaron un detalle que debilitaba seriamente la teoría.
La piscina del barco estaba situada directamente encima de la carbonera incendiada, y ningún pasajero que la usó durante el viaje reportó calor anormal, olores extraños ni ningún problema que sugiriera que debajo de ellos ardía un fuego de 1000 grados. Lo que nadie discute, ni los defensores ni los detractores de la teoría de Moloney, es que el Titanic zarpó con un incendio activo dentro del casco, que los oficiales lo sabían, que ordenaron silencio absoluto para no alarmar a los pasajeros, que el fuego tardó días en apagarse durante la travesía y que toda esta información fue deliberadamente minimizada en las investigaciones oficiales que se llevaron a cabo después del desastre. El incendio no hundió el Titanic, lo hundió un iceberg. Pero la pregunta que sigue abierta más de un siglo después es si ese iceberg habría hundido el barco de la misma manera, con la misma rapidez y con las mismas consecuencias, si el acero del casco no hubiera estado expuesto durante días al calor de un fuego que nadie se atrevió a apagar, porque hacerlo habría significado cancelar el viaje más importante de la historia de la White Star Line. Hay un objeto que se subastó en 2007 por 90.000 libras esterlinas a un coleccionista chino a través de la casa de subastas Henry Aldrich & Son en Devizes, Inglaterra. Es pequeño, cabe en la palma de una mano y no tiene absolutamente nada de especial a simple vista. Es una llave de latón gastada por el uso, corroída por el paso de más de un siglo y del tipo más corriente que se pueda imaginar, el tipo de llave que se usaba para abrir armarios y taquillas en los barcos de principios del siglo XX. Pero esa llave diminuta e insignificante es posiblemente el objeto más importante de toda la historia del Titanic, porque según el testimonio jurado del hombre que estaba vigilando aquella noche desde lo alto del mástil, si esa llave hubiera estado donde tenía que estar, los vigías habrían tenido prismáticos, habrían visto el iceberg con tiempo suficiente para esquivarlo, y 1.500 personas habrían llegado vivas a Nueva York, en lugar de morir congeladas en las aguas del Atlántico Norte. Para entender cómo una llave puede cambiar la historia, hay que saber lo que pasó en los días previos a la salida del Titanic de Southampton. Poco antes de zarpar, hubo una reorganización de última hora en la cadena de mando del barco que nadie había previsto y que se ejecutó a toda prisa sin darle tiempo a nadie de prepararse adecuadamente. Henry Wilde, el oficial jefe del Olympic, el barco gemelo del Titanic, fue trasladado al Titanic como nuevo oficial jefe por orden directa de la compañía. Esa decisión provocó un efecto dominó que desplazó a todos los oficiales un puesto hacia abajo en la jerarquía. Charles Lightoller, que iba a ser primer oficial, pasó a segundo. Y el segundo oficial original, un marinero experimentado llamado David Blair, fue eliminado del viaje por completo y reasignado a otro barco. Blair, que había navegado con el Titanic desde los astilleros de Belfast hasta Southampton y que estaba entusiasmado con la idea de hacer el viaje inaugural del barco más grande del mundo, tuvo que recoger sus pertenencias y abandonar el barco con apenas unas horas de aviso. Escribió una postal a su hermana antes de marcharse en la que decía algo que resulta desgarrador leerlo, sabiendo lo que pasaría días después. Este es un barco magnífico. Me siento muy decepcionado de no poder hacer su primer viaje. En la prisa y la confusión de aquella reasignación atropellada, Blair se llevó en el bolsillo de su chaqueta algo que no debería haberse llevado: la llave del armario donde se guardaban los prismáticos destinados al puesto de vigía del Nido de Cuervo, la plataforma elevada en lo alto del mástil principal del barco, desde donde los vigías escrutaban el horizonte las 24 horas del día, buscando cualquier peligro que pudiera aparecer en el camino del barco. No se la llevó a propósito. No fue un acto de sabotaje ni de venganza por haber sido apartado del viaje. Simplemente se olvidó de sacarla del bolsillo y de entregársela a su sustituto antes de bajar del barco. Un descuido humano absolutamente trivial. El tipo de error menor que cualquier persona comete cuando tiene prisa y la cabeza en otra parte. Pero las consecuencias de aquel olvido fueron devastadoras. Sin la llave, los vigías no pudieron abrir el armario. Nadie forzó la cerradura. Nadie buscó una llave de repuesto. Nadie ordenó que se rompiera la puerta. El vigía George Hawke lo confirmó durante la investigación británica. Antes de llegar a Southampton, Blair les había prestado unos prismáticos marcados como Segundo Oficial, SS, Titanic,
y los habían usado durante toda la travesía desde Belfast. Al llegar a Southampton, Blair los recogió y los guardó bajo llave. Después se fue del barco, con la llave en el bolsillo, y el Titanic zarpó hacia una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, sin que los hombres encargados de vigilar el horizonte tuvieran el instrumento más básico y más elemental para hacer su trabajo correctamente. Un barco que había costado $7,5 millones de la época, el equivalente a cientos de millones actuales, navegaba por aguas infestadas de icebergs, con vigías que dependían exclusivamente de sus ojos desnudos, porque nadie se había molestado en comprobar que tuvieran los prismáticos antes de soltar amarras. Cuando los vigías pidieron prismáticos al oficial Lightoller después de salir de Southampton, Lightoller buscó en el camarote de Blair y no los encontró porque estaban en el armario cerrado con llave, y ahí quedó la cosa. Nadie insistió. Nadie elevó la queja al capitán. Nadie consideró que fuera suficientemente grave como para detener el barco o buscar una solución alternativa. El barco siguió navegando y los vigías siguieron mirando al horizonte con los ojos desnudos, esperando que no hubiera nada ahí fuera que necesitaran ver a tiempo. La noche del 14 de abril de 1912, las condiciones para detectar un iceberg en el Atlántico Norte eran las peores que se podían imaginar, como si la naturaleza hubiera diseñado deliberadamente el escenario perfecto para que un desastre fuera inevitable. No había luna. El cielo estaba completamente negro, sin la más mínima luz natural que pudiera iluminar el horizonte o crear algún tipo de contraste entre el agua y los objetos que flotaban en ella. El mar estaba en calma absoluta, tan quieto y tan inmóvil como la superficie de un espejo, sin una sola ola, sin una sola ondulación, sin el más mínimo movimiento en ninguna dirección. En condiciones normales, cuando hay oleaje, las olas rompen contra la base de los icebergs y producen una línea de espuma blanca que los vigías entrenados pueden detectar a distancia considerable, incluso en plena oscuridad. Esa noche no había nada de eso. Ni una ola, ni una burbuja, ni una línea de espuma. El agua estaba tan absolutamente inmóvil que los supervivientes recordaban que parecía un lago de cristal negro extendiéndose hasta el infinito en todas las direcciones. Un iceberg oscuro flotando en un mar negro bajo un cielo sin luna era prácticamente invisible hasta que lo tenías directamente encima. Y los dos hombres que estaban en el nido de cuervo aquella noche, los únicos ojos del barco, no tenían prismáticos porque una llave de latón estaba en el bolsillo de un hombre que dormía en otra ciudad. Fred Fleet era uno de esos dos vigías. Tenía 25 años y llevaba varios años trabajando como vigía en barcos transatlánticos de la White Star Line. A las 11:40 de la noche, mientras escrutaba la oscuridad con los ojos desnudos desde lo alto del mástil, vio algo que un segundo antes no estaba ahí: una sombra, una masa oscura que se recortaba apenas contra el cielo negro a menos de 500 metros de distancia y que se acercaba a una velocidad aterradora. Fleet golpeó la campana 3 veces, la señal de peligro inmediato, y descolgó el teléfono que conectaba el nido de cuervo con el puente de mando. Cuando el oficial de guardia contestó, Fleet pronunció las palabras más famosas de toda la historia marítima: iceberg, justo por delante. El primer oficial, William Murdoch, ordenó inmediatamente virar a estribor y dar marcha atrás a las máquinas. Pero a la velocidad a la que navegaba el Titanic, 21 nudos y medio, 500 metros no eran distancia suficiente para que un barco de 46.000 toneladas pudiera cambiar de rumbo. El barco giró ligeramente, pero no lo bastante. El iceberg raspó el costado de estribor del casco durante unos 7 segundos, abriendo una serie de cortes y grietas a lo largo de 90 metros por debajo de la línea de flotación que permitieron que el agua del Atlántico empezara a entrar en los compartimentos inferiores del barco a un ritmo que ninguna bomba podía contener. Fleet sobrevivió al hundimiento, y durante la investigación oficial del Senado americano, el senador William Alden Smith le hizo la pregunta que todo el mundo necesitaba escuchar. Suponga que hubiera tenido prismáticos aquella noche. ¿Podría haber visto aquel iceberg a mayor distancia? Fleet respondió sin dudar que sí, que con prismáticos lo habrían detectado antes. El senador le presionó: ¿cuánto antes? Y Fleet dio una respuesta que cayó como una bomba en la sala y que se quedó grabada en la historia para siempre. Lo suficiente para esquivarlo. Esas 5 palabras cambiaron para siempre la forma de entender el desastre. Si Fleet tenía razón,
1.500 personas no murieron porque un iceberg apareciera de la nada en mitad del océano. Murieron porque un oficial, que fue reasignado a última hora, se olvidó de dejar una llave en un armario, porque nadie se molestó en forzar la cerradura de ese armario y porque nadie consideró que vigilar el horizonte con los ojos desnudos en una de las noches más oscuras del año, en una zona llena de icebergs, fuera un problema suficientemente serio como para hacer algo al respecto. Y hay un detalle final sobre esta historia que resulta absolutamente incomprensible. David Blair, el hombre que se llevó la llave, nunca fue llamado a declarar en ninguna de las dos investigaciones oficiales. En más de 1.100 páginas de testimonios, nadie interrogó al hombre cuyo olvido podría haber sido la diferencia entre la vida y la muerte de 1.500 personas. Como si el sistema prefiriera no hacer la pregunta cuya respuesta nadie quería escuchar. A lo largo del día 14 de abril de 1912, mientras el Titanic navegaba a toda velocidad hacia la zona del Atlántico Norte donde los icebergs eran más frecuentes y más peligrosos en esa época del año, los operadores de radio del barco recibieron al menos 6 avisos de otros barcos que navegaban por la misma zona, advirtiendo con coordenadas precisas de la presencia masiva de hielo en la ruta. 6 avisos. 6 oportunidades de reducir la velocidad, de cambiar el rumbo, de detenerse o simplemente de extremar la precaución ordenando más vigías al puesto de observación. Ninguna de esas oportunidades fue aprovechada. Y las razones por las que no lo fueron son una combinación de arrogancia institucional, negligencia individual, presión comercial, despiadada y mala suerte, que resulta difícil de creer, pero que está documentada con una precisión demoledora en las actas de las 2 investigaciones oficiales que se celebraron después del desastre. Los operadores de radio del Titanic eran 2 jóvenes que se llamaban Jack Phillips, de 25 años, y Harold Bright, de 22. Es fundamental entender algo sobre ellos que cambia completamente la perspectiva de esta historia y que mucha gente desconoce. Phillips y Bride no eran tripulantes del barco en el sentido estricto de la palabra. No respondían ante el capitán Smith ni ante ningún oficial de navegación. Eran empleados de la compañía Marconi, una empresa privada de telecomunicaciones que había instalado el equipo de radio en el Titanic y que asignaba a sus propios operadores para manejarlo. Su trabajo principal, el que les pagaba el sueldo, el que sus jefes en la compañía Marconi les exigían como prioridad absoluta, no era transmitir avisos de navegación al puente de mando. Su trabajo principal era enviar y recibir telegramas personales de los pasajeros de primera clase, los millonarios y aristócratas que pagaban cantidades considerables de dinero para enviar mensajes a sus familias, a sus socios comerciales y a sus banqueros en Nueva York. Cada telegrama enviado generaba ingresos directos para la compañía Marconi, y ese flujo de dinero tenía prioridad sobre los avisos meteorológicos o de navegación que llegaban de otros barcos. Para empeorar todavía más, una situación que ya era terrible, el equipo de radio del Titanic se había averiado durante la noche del 12 al 13 de abril, dejando al barco completamente incomunicado durante horas hasta que Phillips y Bright consiguieron repararlo trabajando sin descanso. Aquella avería les dejó con una acumulación enorme de mensajes de pasajeros sin enviar que necesitaban despachar urgentemente antes de que los pasajeros empezaran a quejarse y antes de que la compañía Marconi les llamara la atención por el retraso. Cuando los avisos de hielo empezaron a llegar de otros barcos a lo largo del día 14, Phillips estaba completamente desbordado intentando despachar aquella montaña de telegramas pendientes y no tenía tiempo físico para ocuparse de todo al mismo tiempo. No todos los avisos de hielo llegaron al puente de mando donde los oficiales de navegación los necesitaban. Algunos se quedaron en la sala de radio sin que nadie los recogiera. Otros fueron anotados en un papel y dejados sobre la mesa de Phillips, entre la pila creciente de telegramas comerciales, sin que nadie distinguiera entre un mensaje urgente de seguridad marítima y un telegrama de un millonario pidiéndole a su chofer que lo esperara en el muelle de Nueva York. Pero el aviso que sí llegó a manos del capitán generó una escena que dice más sobre la actitud de los responsables del barco que cualquier discurso o cualquier análisis posterior. A la 1:42 de la tarde, el capitán Smith recibió personalmente un mensaje del barco Baltic, advirtiendo con coordenadas exactas de grandes cantidades de hielo
en una zona que estaba directamente en la trayectoria del Titanic. En lugar de estudiar el mensaje, clavarlo en el tablón de navegación del puente y tomar medidas inmediatas como habría hecho cualquier capitán prudente, Smith se lo entregó a Bruce Ismay, el director general de la White Star Line. Ismay leyó el aviso de peligro mortal, se lo metió tranquilamente en el bolsillo del chaleco y durante las horas siguientes se lo enseñó a varios pasajeros durante la cena como si fuera una curiosidad, una anécdota divertida que contar entre el primer plato y el segundo. Un documento que advertía de que el barco navegaba directamente hacia un campo de icebergs acabó siendo un tema de conversación ligera entre millonarios que cenaban langosta y bebían champán. Ismay no le devolvió el mensaje al capitán hasta las 7:15 de la tarde, más de 5 horas después de haberlo recibido. Para entonces, el Titanic llevaba toda la tarde navegando a toda velocidad hacia el peligro, sin que ningún oficial en el puente de mando supiera con precisión lo que les esperaba por delante. A las 9:40 de la noche, apenas 2 horas antes del impacto fatal, el barco Mesaba envió el aviso más detallado, más preciso y más urgente de todos los que se recibieron aquel día fatídico. El mensaje del Mesaba describía con coordenadas exactas un campo de hielo masivo con grandes cantidades de icebergs y hielo compacto situado directamente en la trayectoria del Titanic. Si aquel aviso hubiera llegado al puente de mando, el capitán habría sabido con total claridad que estaba navegando a toda velocidad hacia una pared de hielo que bloqueaba kilómetros de océano. Pero el aviso del Mesaba nunca llegó al puente. Jack Phillips estaba demasiado ocupado transmitiendo telegramas de pasajeros a la estación de Cape Race en Terranova, y simplemente dejó el mensaje de lado sobre la pila de papeles sin entregarlo a ningún oficial. Un aviso que contenía la información exacta que habría salvado al barco y a 1.500 personas se perdió porque el operador de radio estaba mandando los mensajes personales de unos millonarios que querían avisar a sus familias de a qué hora llegarían a Nueva York el miércoles. Y entonces llegó el último aviso, el que lo cambió todo. A las 11:05 de la noche, apenas 45 minutos antes de que el iceberg destrozara el casco del barco, el operador de radio del Californian, un joven llamado Cyril Evans, intentó avisar al Titanic de que su barco estaba completamente rodeado de hielo y que había tenido que detener sus máquinas porque era demasiado peligroso seguir navegando en aquellas condiciones. Evans empezó a transmitir su mensaje con la cortesía habitual entre operadores. «Oiga, viejo amigo, estamos parados y rodeados de hielo. Ares, Tera». Pero como el Californian estaba a muy poca distancia del Titanic, la señal de radio llegó a los auriculares de Phillips a un volumen ensordecedor, tan brutalmente fuerte que le hizo daño físico en los oídos justo en mitad de una transmisión delicada que estaba enviando a Cape Race y que la interferencia del Californian interrumpió por completo. Phillips, furioso por la interrupción, agotado después de horas de trabajo ininterrumpido, con una pila interminable de telegramas pendientes presionándolo desde la mesa, respondió con una frase que se ha convertido en una de las más trágicamente famosas de toda la historia de la humanidad. «Cállate, cállate. Estoy trabajando con Cape Race». Evans, humillado y dolido por la respuesta agresiva de Phillips, se quitó los auriculares y se fue a dormir a las 11:35 de la noche. 5 minutos. 5 minutos después de que Evans apagara su radio, a las 11:40, el Titanic chocó contra el iceberg. Si Evans hubiera mantenido la radio encendida un cuarto de hora más, habría recibido la primera señal de socorro del Titanic y el Californian, que estaba a menos de 20 kilómetros y que tenía los motores en espera listos para arrancar. Podría haber llegado antes de que el barco se hundiera a las 2:20 de la madrugada. Detrás de todo esto latía una presión que nadie mencionaba abiertamente pero que todos conocían. La presión por la velocidad. El Titanic navegaba aquella noche a 21 nudos y medio, cerca de su máxima de 23, sin haber reducido la marcha a pesar de los 6 avisos de hielo. Hay debate sobre si Ismay presionó al capitán Smith para mantener esa velocidad y llegar a Nueva York antes de lo previsto para generar titulares positivos sobre el viaje inaugural. Smith, un capitán con 30 años de experiencia que debería haber sabido que aquella velocidad en aquellas condiciones era una temeridad, no frenó. Años antes había declarado públicamente:
No puedo imaginar ninguna condición que haga hundirse a un barco. La construcción naval moderna ha ido más allá de eso. Aquella confianza ciega en la tecnología, multiplicada por la presión comercial de llegar pronto, multiplicada por un campo de icebergs que 6 barcos habían reportado durante todo el día, multiplicada por unos vigías sin prismáticos en una noche sin luna, multiplicada por un operador de radio que mandó callar al único hombre que podía haberlos salvado, produjo la tormenta perfecta que hundió al barco que el mundo creía insumergible. La investigación británica lo dijo sin adornos. El desastre fue causado por la excesiva velocidad, pero no culparon a nadie, ni al capitán, ni a Ismay, ni a la compañía. El único hombre que habría podido explicar por qué el barco iba tan rápido aquella noche se hundió con él. Mientras el Titanic se hundía lentamente en la oscuridad del Atlántico Norte, con una inclinación cada vez más pronunciada hacia proa, que hacía que caminar por la cubierta fuera como subir una cuesta empinada, mientras las bengalas de socorro iluminaban el cielo nocturno durante unos segundos con un estallido blanco antes de apagarse y caer de vuelta al mar como lágrimas de luz, mientras más de 1500 personas se aferraban a las barandillas y a los mástiles de un barco que se inclinaba cada minuto un poco más hacia el agua negra que los esperaba abajo, mientras familias se separaban para siempre en los botes salvavidas, con despedidas que durarían un instante y pesarían una eternidad, la orquesta del barco seguía tocando. 8 músicos dirigidos por el violinista Wallace Hartley, contratados para amenizar las veladas de primera clase durante la travesía, permanecieron en cubierta con sus instrumentos, interpretando melodía tras melodía, mientras el barco se hundía debajo de ellos. Hay una leyenda que dice que la última melodía que interpretaron antes de que el agua les llegara a los pies fue Nearer, my God, to thee, un himno religioso que habla de acercarse a Dios en el momento de la muerte. Nadie ha podido confirmar con total certeza si realmente fue esa la última canción, porque los testimonios de los supervivientes se contradicen entre sí, pero la imagen de aquellos 8 hombres tocando sus instrumentos mientras el barco se hundía debajo de ellos se convirtió en uno de los símbolos más poderosos del desastre y en una de las historias de valentía más recordadas del siglo XX. Los 8 músicos murieron aquella noche. Ninguno intentó subir a un bote salvavidas. Siguieron tocando hasta que el agua les hizo imposible seguir sosteniendo los instrumentos. En 2013, el violín de Hartley, que fue encontrado atado a su cuerpo cuando lo recuperaron del mar, días después del hundimiento, fue subastado por la casa Henry Aldrich & Son por 1.175.000 libras, convirtiéndose en el objeto del Titanic más caro jamás vendido y en un símbolo del coraje humano frente a la muerte inevitable. Mientras aquella orquesta tocaba y el barco se hundía, a menos de 20 kilómetros de distancia había un barco que lo estaba viendo todo, no de oídas, no por radio, lo estaba viendo con los ojos. El SS Californian era un carguero de la Leyland Line, una compañía que también formaba parte del conglomerado de JP Morgan, comandado por un capitán de 34 años llamado Stanley Lord. Aquella noche, Lord había detenido su barco al encontrarse rodeado de un campo de hielo tan denso que consideró demasiado peligroso seguir navegando. Se fue a descansar al cuarto de mapas, vestido con la ropa puesta en lugar de ponerse el pijama, algo que sus defensores señalan como una precaución normal y que los conspiracionistas interpretan como la prueba de que estaba esperando algo que sabía que iba a pasar. A medianoche, el segundo oficial Herbert Stone subió al puente del Californian para comenzar su guardia. Desde allí podía ver las luces de otro barco en el horizonte, un barco que parecía estar detenido a una distancia que estimó en unos 8 kilómetros. Stone intentó contactar con aquel barco usando la lámpara de señales Morse, enviando destellos de luz codificados que cualquier barco con un vigía competente debería haber visto y respondido. No recibió respuesta. Lo que Stone no sabía era que el Titanic también estaba intentando contactar con él por el mismo método. El cuarto oficial Joseph Boxhall estaba usando la lámpara Morse del Titanic para enviar señales hacia las luces que veían en el horizonte. Pero la distancia, la refracción atmosférica y las condiciones de aquella noche hacían que los destellos fueran prácticamente imposibles de descifrar desde ninguno de los dos barcos.
Era como dos personas gritándose desde lados opuestos de un cañón mientras el viento se lleva sus palabras. A las 12:45 de la madrugada, Stone vio algo en el cielo por encima de aquel barco misterioso. Un destello blanco que al principio confundió con una estrella fugaz. Después vio otro destello, y otro más. No eran estrellas fugaces, eran bengalas de socorro. Cohetes blancos que subían varios cientos de metros en el cielo, explotaban con un estallido visible y caían lentamente iluminando la oscuridad durante unos segundos antes de apagarse. El Titanic estaba lanzando cohetes al cielo pidiendo desesperadamente ayuda a cualquier barco que pudiera verlos. Stone los vio desde el puente del Californian. Los contó uno por uno, y no hizo absolutamente nada para responder. A la 1:15 de la madrugada, después de haber contado al menos 5 bengalas, Stone bajó al tubo acústico que conectaba el puente con el cuarto de mapas donde el capitán Lord descansaba y le informó de lo que estaba viendo. La conversación que mantuvieron aquella noche a través de aquel tubo se convirtió en una de las más analizadas y más condenadas de toda la historia marítima. Lord le preguntó a Stone de qué color eran las bengalas. Stone le dijo que eran blancas. Lord le preguntó si podían ser señales de compañía, un tipo de cohete que algunos barcos comerciales lanzaban al aire para identificarse entre sí cuando se cruzaban por la noche y que no indicaba ningún tipo de peligro ni de emergencia. Stone respondió que no lo sabía con seguridad porque nunca había visto señales de compañía de ese tipo, pero que tampoco podía descartar que lo fueran. Lord no subió al puente. No dio orden de despertar al operador de radio para comprobar si había señales de socorro en las ondas. No ordenó encender las calderas y poner el barco en marcha hacia el origen de las bengalas. Se quedó donde estaba. Según su propia declaración posterior, se volvió a dormir. El joven aprendiz James Gibson se unió a Stone en el puente poco después y juntos siguieron observando las bengalas. En total, contaron 8. 8 cohetes blancos lanzados en secuencia desde la dirección de aquel barco misterioso que estaba en el horizonte. Cualquier marinero con un mínimo de experiencia sabía que 8 cohetes blancos, lanzados en intervalos regulares desde un barco detenido en mitad de la noche, eran una señal de socorro universal que exigía una respuesta inmediata. No había ambigüedad posible. Stone y Gibson lo sabían. En la investigación británica posterior, Gibson admitió que durante la guardia le dijo a Stone una frase que resume perfectamente lo que ambos estaban pensando, pero que ninguno se atrevió a convertir en acción. Un barco no lanza cohetes por nada. Stone estuvo de acuerdo con Gibson, pero no dio ninguna orden. No tomó ninguna iniciativa y no despertó al capitán por segunda vez, porque probablemente temía molestar a su superior con algo que no estaba seguro de que fuera una emergencia real. Hacia las 2 de la madrugada, aproximadamente 40 minutos después de la última bengala, las luces del barco que habían estado observando durante más de una hora parecieron moverse ligeramente y después empezaron a desaparecer gradualmente por debajo de la línea del horizonte, como si el barco se estuviera alejando. Lo que Stone y Gibson estaban viendo era el Titanic hundiéndose. Las luces que desaparecían eran las luces de un barco que se sumergía en el océano con 1.500 personas todavía a bordo. Gibson informó al capitán Lord de que el barco parecía haberse marchado. Lord no hizo nada. La teoría conspirativa más extrema sobre el Californian va mucho más allá de la simple negligencia y conecta directamente con la teoría del intercambio de barcos. Según Robin Gardiner y sus seguidores, el Californian no estaba ahí por casualidad. Había sido enviado deliberadamente a aquella zona del Atlántico como barco de rescate para recoger a los pasajeros del falso Titanic cuando éste fuera hundido de forma controlada como parte del fraude del seguro. Los argumentos que usan son los siguientes. El Californian también era propiedad del conglomerado de Morgan. Zarpó de Londres con una urgencia inusual a pesar de que solo podía hacer 12 nudos y necesitaba tiempo extra para llegar. Estaba navegando durante una huelga de carbón cuando el combustible era caro y escaso. El capitán Lord decidió dormir vestido aquella noche con los motores en espera, listos para arrancar, y llevaba una cantidad sospechosamente grande de mantas y ropa de abrigo
para un carguero que supuestamente no transportaba pasajeros. Según esta versión de la conspiración, el plan original era que el Californian llegara rápidamente al lugar del hundimiento controlado, rescatara a todos los pasajeros antes de que nadie muriera, y la White Star Line cobrara el seguro sin víctimas y sin escándalo. Pero errores graves de navegación hicieron que el Californian se detuviera demasiado lejos del punto previsto, a unos 12 kilómetros, en lugar de junto al barco como supuestamente estaba planeado, y cuando las cosas empezaron a ir terriblemente mal y el hundimiento se volvió real, incontrolable y mortal, el capitán Lord habría entrado en pánico al darse cuenta de que el plan había fallado y habría decidido no actuar, no moverse y no hacer nada para no verse implicado en un desastre que ya no tenía solución y que iba a acabar con la muerte de cientos de personas independientemente de lo que él hiciera. La teoría del Californian como barco de rescate es cinematográfica, pero tiene agujeros enormes que la desmontan por completo. El Californian era un carguero pequeño, con capacidad para apenas 100 personas. Aunque hubiera llegado junto al Titanic a tiempo, no habría podido rescatar a las más de 2.200 personas que iban a bordo. Habría necesitado hacer múltiples viajes o tener la ayuda de otros barcos, lo cual habría sido imposible de coordinar en secreto en mitad de la noche en el Atlántico Norte. Además, si el Californian estaba ahí como barco de rescate y formaba parte del plan de Morgan, la pregunta más obvia es, ¿por qué no rescató a nadie cuando las cosas salieron mal? Si estaban implicados en la conspiración y sabían que el barco se estaba hundiendo con personas reales dentro, su inacción no los protegía de nada, sino que los convertía en cómplices de un asesinato masivo, que es exactamente lo contrario de lo que cualquier conspirador racional habría querido. Lo que sí es un hecho indiscutible, aceptado incluso por los defensores más acérrimos del capitán Lord, es que el Californian vio las bengalas de socorro del Titanic y no respondió a ellas de ninguna manera. Ambas investigaciones oficiales, la americana presidida por el senador Smith y la británica presidida por Lord Mersey, llegaron exactamente a la misma conclusión sobre este punto crucial. En 1992, una tercera revisión del caso realizada por el Marine Accident Investigation Branch del gobierno británico volvió a analizar todas las pruebas con tecnología moderna y concluyó que las acciones del capitán Lord y su tripulación aquella noche quedaron muy por debajo de lo que se necesitaba. La investigación británica original de 1912 fue especialmente dura en su veredicto y declaró con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación que si el Californian hubiera acudido en auxilio del Titanic inmediatamente, después de ver los primeros cohetes, podría haber salvado muchas, si no todas, las vidas que se perdieron. Esa frase, escrita en el informe oficial de un tribunal del gobierno británico, es una de las más devastadoras que se han escrito jamás sobre una decisión tomada por un solo hombre. Si el capitán Lord hubiera dado la orden de encender las calderas cuando Stone le informó de las bengalas a la 1:15, el Californian habría podido llegar al lugar del hundimiento en menos de una hora, mucho antes de que el Titanic se hundiera a las 2:20. Centenares de personas que murieron congeladas en el agua esperando un rescate que nunca llegó, podrían haber sido sacadas del mar con vida si un capitán de 34 años no se hubiera dado la vuelta en su litera y vuelto a dormir. Stanley Lord fue despedido por la Leyland Line en agosto de 1912, pocos meses después del desastre. Nunca fue acusado formalmente de ningún delito porque la investigación británica recomendó que se abriera un procedimiento disciplinario formal contra él, pero este nunca se llevó a cabo por una combinación de tecnicismos legales y de falta de voluntad política para castigar a un capitán británico en un caso que ya estaba generando suficiente vergüenza internacional para el país. Lord pasó el resto de su vida defendiendo su versión de los hechos con una obstinación que rozaba lo obsesivo. Insistía en que su barco estaba demasiado lejos para ver las bengalas del Titanic, que las luces y los cohetes que su tripulación vio aquella noche pertenecían a otro barco no identificado, que supuestamente se interponía entre el Californian y el Titanic, y que por tanto él no tenía ninguna forma de saber que el barco más grande del mundo se estaba hundiendo a pocos kilómetros de distancia de donde él dormía vestido en el cuarto de mapas. Nunca expresó arrepentimiento público por las vidas perdidas,
Nunca mostró compasión ni pesar por las 1.500 personas que murieron congeladas en el agua aquella noche mientras él dormía. Nunca dijo una sola palabra que sugiriera que sentía algo por las familias destruidas, por los niños que murieron, por las mujeres que se quedaron viudas o por los hombres que se ahogaron a menos de 20 kilómetros de un barco que podría haberlos salvado. El historiador Daniel Allen Butler, en su libro The Other Side of the Night, publicado en 2009, señaló la ausencia total de empatía de Lord durante las investigaciones y su incapacidad para mostrar el más mínimo signo de humanidad ante la magnitud de la tragedia, como rasgos profundamente perturbadores de su personalidad. Lord murió en 1962, a los 84 años, sin haber pedido perdón ni una sola vez. Sus defensores siguen intentando limpiar su nombre hasta el día de hoy. La primera investigación oficial comenzó apenas 4 días después del desastre, a una velocidad que en el mundo judicial de 1912 era prácticamente sin precedentes. El senador William Alden Smith, de Michigan, un político agresivo y determinado que no tenía experiencia en asuntos marítimos, pero que tenía una habilidad extraordinaria para hacer preguntas incómodas, presidió la investigación del Senado americano y se aseguró de que los tripulantes supervivientes del Titanic no abandonaran suelo estadounidense antes de declarar. Interrogó personalmente a Bruce Ismay, que se sentó frente al comité con aspecto de hombre destruido, y respondió a las preguntas con una mezcla de evasivas y medias verdades que no convencieron a nadie. Le preguntaron por qué se metió el aviso de hielo en el bolsillo. Le preguntaron por qué el barco no redujo la velocidad. Le preguntaron por qué subió a un bote salvavidas en lugar de quedarse con los pasajeros que no pudieron escapar. Ismay sobrevivió al hundimiento subiéndose al bote plegable C en los últimos minutos, cuando, según su propia versión, no había mujeres ni niños a la vista en aquel lado del barco y el bote estaba a punto de ser arriado medio vacío. La historia de cómo exactamente Ismay acabó en aquel bote ha sido debatida durante más de un siglo. Algunos testimonios sugieren que subió cuando realmente no quedaba nadie más. Otros sugieren que aprovechó un momento de confusión para meterse en el bote sin que los oficiales se dieran cuenta. Sea cual sea la verdad, la opinión pública lo condenó sin apelación. La prensa americana lo destrozó con una saña que no tenía precedentes. El magnate de los medios, William Randolph Hearst, que controlaba una cadena enorme de periódicos y que detestaba a los británicos, lo bautizó como J. Bruto Ismay, en una referencia directa a Brutus, el traidor que apuñaló a Julio César, y dedicó portadas enteras de sus periódicos durante semanas a acusar a Ismay de cobardía, de negligencia y de haber abandonado el barco como una rata mientras mujeres y niños morían congelados en el agua. Ismay vivió los 25 años restantes de su vida en semirreclusión, retirado de la vida pública, destrozado por la culpa y por una vergüenza que lo persiguió hasta la tumba. Murió en 1937 sin haber vuelto a hablar del Titanic en público. La investigación británica comenzó el 2 de mayo de 1912 en el Scottish Drill Hall de Londres, presidida por Lord Mersey, un juez con experiencia en casos marítimos, pero con una reputación particular. Se prolongó durante 36 días e intentó responder a 26 preguntas clave sobre todo lo relacionado con el desastre: la construcción del barco, los eventos de la noche, la velocidad, los botes salvavidas, las advertencias de hielo, la presencia del Californian y las decisiones de los oficiales. Declararon decenas de testigos, desde fogoneros y camareros hasta el segundo oficial Light O'Lear, que era el oficial superviviente de mayor rango y que se convirtió en el testigo estrella de la investigación. También declararon figuras de enorme peso como Guglielmo Marconi, el inventor italiano de la telegrafía sin hilos que había diseñado e instalado personalmente el equipo de comunicaciones que el Titanic llevaba a bordo, y el explorador antártico Sir Ernest Shackleton, que fue llamado como experto en navegación en aguas heladas y que declaró que, en su opinión, cualquier capitán prudente habría reducido la velocidad al recibir avisos de hielo en la ruta. El segundo oficial Light O'Lear, que sobrevivió al hundimiento de forma extraordinaria siendo arrastrado bajo el agua por la succión del barco y saliendo a la superficie junto a un bote volcado al que se agarró durante horas, se convirtió en el testigo más importante de la investigación británica. Sin embargo,
Historiadores posteriores han señalado que Lightoller protegió deliberadamente a la White Star Line durante su declaración, minimizando errores y presentando las decisiones del capitán Smith bajo la mejor luz posible para evitar que la compañía fuera condenada. Las conclusiones de ambas investigaciones fueron claras en los hechos pero insatisfactorias en las responsabilidades. Ambas reconocieron sin ambigüedad que el barco iba demasiado rápido, que no había suficientes botes salvavidas, que las advertencias de hielo no se gestionaron correctamente y que el Californian debería haber acudido en auxilio. Pero ninguna culpó directamente a ninguna persona ni a ninguna institución. Nadie fue a la cárcel. Nadie pagó una multa. Nadie perdió su licencia. Smith estaba muerto. Ismay fue destrozado por la prensa, pero no acusado de nada. La White Star Line recibió críticas, pero siguió operando. El Board of Trade, responsable de unas regulaciones de botes salvavidas obsoletas escritas para barcos de 10.000 toneladas cuando el Titanic pesaba 46.000, no fue sancionado. Nadie respondió por el hecho de que las normas llevaran años sin actualizarse. La lista de cosas que las investigaciones no investigaron, o que investigaron de forma superficial y conveniente, es tan larga que muchos historiadores han calificado la investigación británica directamente de encubrimiento. David Blair, el oficial que se llevó la llave de los prismáticos, nunca fue llamado a declarar en ninguna de las dos investigaciones. Más de 1.100 páginas de testimonios y nadie le preguntó por qué los vigías no tenían prismáticos. El incendio de la Carbonera fue mencionado de pasada durante algunos interrogatorios, pero nunca fue investigado en profundidad como posible factor contribuyente al hundimiento. Nadie preguntó por qué se permitió zarpar al barco con un fuego activo dentro del casco. La cuestión de si los pasajeros de tercera clase fueron discriminados o físicamente bloqueados cuando intentaban subir a las cubiertas superiores para acceder a los botes salvavidas fue abordada de forma tan superficial en la investigación británica que los historiadores llevan un siglo debatiendo si se trató de una omisión deliberada para proteger a la White Star Line de demandas millonarias. Las regulaciones sobre botes salvavidas, que estaban escritas para barcos de un máximo de 10.000 toneladas cuando el Titanic pesaba más de 46.000, no fueron investigadas como un fallo sistémico del Board of Trade, la entidad reguladora británica que debería haber actualizado las normas años antes. Nadie fue responsabilizado de que las normas estuvieran obsoletas. Nadie fue acusado de negligencia por no haberlas cambiado. Lord Mersey, el juez que presidió la investigación británica, tiene una historia que merece ser contada por separado porque dice mucho sobre cómo funcionaban las investigaciones marítimas en aquella época. A lo largo de los años, Mersey ha sido descrito repetidamente por historiadores como el juez al que el gobierno británico acudía cuando necesitaba una investigación que tuviera apariencia de rigor, pero que no llegara a conclusiones demasiado costosas ni demasiado incómodas para los intereses del establishment. 2 años después del Titanic, Mersey presidió la investigación del hundimiento del Empress of Ireland, un barco que se hundió en el río San Lorenzo en 1914 con la pérdida de más de 1.000 vidas, y los historiadores han señalado que en ese caso también evitó hacer preguntas obvias que habrían derivado en conclusiones devastadoras para la naviera Canadian Pacific. 1 año después, Mersey presidió la investigación del hundimiento del Lusitania, el transatlántico británico torpedeado por un submarino alemán en 1915 con la muerte de casi 1.200 personas. Un caso donde la sombra del encubrimiento fue todavía más alargada y más siniestra, porque el gobierno británico tenía intereses estratégicos directos en controlar qué información salía a la luz pública y qué preguntas se hacían y cuáles. No, dado que el hundimiento del Lusitania fue utilizado como propaganda para justificar la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Después de la investigación del Lusitania, Mersey renunció a su cargo de forma repentina, y según varias fuentes históricas, dijo en privado que aquel caso le había dejado un sabor amargo que no podía quitarse de encima, y que no quería volver a presidir una investigación de ese tipo. Nunca más. El hecho de que el hombre que presidió las 3 investigaciones marítimas más importantes de la década renunciara después de la última diciendo que le dejaba mal sabor, es algo que los historiadores llevan más de un siglo interpretando de formas muy diferentes. Más de 110 años después del hundimiento del Titanic,
Las preguntas siguen abiertas y siguen sin tener respuestas completas ni definitivas. ¿Por qué se permitió zarpar a un barco con fuego dentro? ¿Por qué nadie comprobó que los vigías tuvieran prismáticos? ¿Por qué los avisos de hielo acabaron en el bolsillo de un directivo en lugar de en el tablón de navegación? ¿Por qué no se redujo la velocidad? ¿Por qué el Californian no respondió a 8 bengalas de socorro? ¿Por qué las investigaciones no culparon a nadie? Cada una de esas preguntas tiene respuestas parciales, pero ninguna tiene una respuesta completa y definitiva. Y eso, más que cualquier teoría conspirativa sobre barcos intercambiados o magnates asesinados, es lo que mantiene viva la historia del Titanic. No es el misterio de lo que pasó, es el misterio de por qué se permitió que pasara. 1500 personas murieron aquella noche, no porque un iceberg apareciera de la nada, sino porque una cadena interminable de decisiones humanas, cada una de ellas evitable, se encadenó en la secuencia perfecta para producir el desastre más famoso de la historia. Y nadie pagó por ninguna de esas decisiones.